Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos con una nueva tirada del tarot para jugar con Otaru Alma. La idea del tarot para mí es, bueno, tener una guía visual que nos ayude a conectar con las energías y que a partir de conectar con las energías podamos recibir mensajes, en este caso de nuestros guías espirituales, que nos inviten a llenarnos de energía positiva. ¿Sí? Así que siempre las tiradas son una forma de jugar. Los invito cuando vayan a elegir una tirada, si ustedes ya saben manejar la energía, los invito a explorar la energía con las manos, sentir cuál de las tres opciones es para vos, si es la 1, si es la 2, si es la 3, ¿sí? Si alguna es para vos, te tiene que vibrar de alguna forma, ¿sí? Y a veces las energías mentales nos engañan, por eso recomiendo muchas veces sentir la energía, frenas un poquito el video y te pones a sentir la opción del cubo verde, la opción del cubo azul, la opción del cubo rojo, ¿sí? Y de esa forma seleccionar la que a vos realmente te haga sentir más conectado. Bueno, los invito, aprovecho antes de empezar con las tiradas, los invito a suscribirse al canal, los invito y les agradezco por supuesto de todo corazón los likes y los comentarios que hagan, si les vibra y después me quieren contar, y obviamente podré leer los comentarios y disfrutar de lo que ustedes me cuenten. Y bueno, vamos a jugar. La idea es jugar aquí, ¿eh? Tomarlo como mensajes que nuestros seres divinos nos quieren traer para alentarnos. Siempre tienen que ser, y esa es una recomendación para mí con el tarot, siempre el mensaje tiene que ser un mensaje positivo, que te lleve a un mejor lugar en tu campo mental, emocional y espiritual, ¿sí? Esa es la idea de jugar con las cartas del tarot. Así que bueno, si el mensaje no es para vos, lo soltás y buscas otra tirada. Bueno, vamos a empezar. Bueno, acá estamos con la primera opción, la opción de el cubo verde, aquí con una posición de aumentar la flexibilidad, ¿sí? De unir las extremidades también, ¿no? Para hacernos más flexibles. Va así, en realidad, ¿no? Cómo podemos ir hacia la tierra, me da esta sensación, esta imagen. Bueno, ¿qué tenemos aquí en esta primera alternativa? Bueno, lo que estoy viendo básicamente es que venimos de alguna experiencia tóxica, difícil. Puede ser alguna pareja que nos haya de alguna manera costado soltar, o que incluso todavía esté interfiriendo energéticamente, ¿sí? En nuestro campo. Puede ser también un trabajo que de alguna forma es desequilibrado, injusto, ¿sí? Nos sentimos atados al lugar, pero en realidad es una simple visión que estábamos teniendo y que nos mantiene con esta sensación de estar atrapados en energías de las que nos cuesta salir o desprendernos.
básicamente, más allá de la situación que estés viviendo o que hayas vivido recientemente, porque da la sensación de que, digamos, va a haber algún tipo de despertar. Hay esta sensación de que hay injusticia y hay todavía un enganche con tratar de equilibrar la situación y digamos que nos lleva a seguir quedándonos enganchados en la situación. Hay que hacer un aprendizaje. Aquí esta carta, por un lado, nos viene aclarada con la energía del fluir, ¿sí? Del agua, así que pareciera ser una experiencia emocional en la que de alguna forma, si miramos esta imagen, está como siendo agarrada por una corriente y da la sensación de no estar tan relajada, ¿sí? Como podría estarlo. Y esto tiene que ver con algún aprendizaje que nosotros venimos a hacer de algo que ya habíamos experimentado, ya sea de la misma forma o en la versión opuesta, está en el lado opuesto de la experiencia. Por esto nos aparece en la carta de las vidas pasadas, ¿sí? Porque de alguna forma es como despertamos nuestra sensibilidad, que está conectada a la carta de la sacerdotisa, ¿no? Nos habla de un aprendizaje, de un tipo de sabiduría que tenemos que volver a integrar o que tenemos que integrar por primera vez y que nos va a llevar a un nivel diferente de equilibrio, ¿sí? Cuando hagamos este aprendizaje, si ya lo hicimos y está en el pasado, bueno, es el momento de pasar al equilibrio, de buscar el equilibrio, ¿sí? En la situación. Y tal vez para encontrar este equilibrio sería recomendable estar acompañado o guiado. Puede ser que, por ejemplo, pidamos una consulta con un profesional, un terapeuta, que nos ayude a observar la situación de un punto de vista que no la estábamos observando. Acá aparece también esta carta, está vinculada a la ayuda de energías superiores, que de alguna manera están conectadas con esta sacerdotisa y que nos vienen como a tranquilizar, a decirnos que realmente nosotros podemos salir de esta experiencia, ¿sí? Y soltar este peso cuando nos demos cuenta, cuando podamos ver más allá de cómo estamos viendo la situación ahora. Por ejemplo, en una pareja podría ser algo, no podría vivir sin esta persona, por más que esta persona no me sea leal, o mienta, o me engañe, o digamos, no me complete de alguna forma que me haga sentir que, digamos, emocionalmente estoy equilibrado, ¿sí? Pareciera que hay un desequilibrio que se puede encontrar cuando nos demos cuenta que no dependemos de otro, ¿sí? Para poder hacer lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces, cuando nos damos cuenta que esta dependencia no nos está resultando útil, es una forma en la que estamos viendo la situación, podemos soltar y liberarnos, ¿sí? Aquí es cuando lo podamos ver. Por eso aparecen estas dos cartas que de alguna forma nos conectan con este movernos hacia algo diferente, algo nuevo.
y de hecho los consejos aquí con las diosas son: sal fuera, o sea, desconéctate de esta situación tal y como está sucediendo, experimenta nuevas formas en las que podés vivir la vida, observa otras formas en las que otros hacen las cosas, ¿sí? Obsérvate a ti mismo desde un lugar diferente, ¿sí? Dice: has estado demasiado tiempo encerrada, sal afuera y respira aire fresco, ¿sí? Cambia la forma en la que te estás moviendo energéticamente para poder disfrutar de otras cosas. Y aquí también aparece, para ayudarnos a mover esta energía que tiene que ser soltada, la imagen de la diosa sanadora, Ixchel, ¿sí? Nos dice: eres un canal para el divino poder de la curación, ¿sí? O sea que nos está hablando de que nosotros podemos pedir esta sanación, podemos permitir mirar la situación desde un punto de vista que hasta ahora no, de alguna forma no nos estábamos dando cuenta de lo que sucedía, o no lo queríamos reconocer o aceptar, pero nuestra sabiduría nos está diciendo que esto ya lo habíamos vivido y que tenemos que terminar de cerrar el ciclo, ¿sí? Para poder movernos. También esta es la carta del carro, así que digamos, nos está invitando a movernos a nuevas oportunidades o lugares. Vamos a ver qué ángeles. Acá tenemos mucha guía divina. Bueno, interesante porque nos habla de proyectos. Tal vez salir afuera es encontrar nuevas actividades para hacer, o crear un proyecto. Puede llegar a ser, o ayudar a alguien en un proyecto, ¿sí? Integrarnos en algo que hasta ahora no, digamos, no estábamos haciendo, entrar en algo diferente, ¿sí? Para poder ser canales de sanación. A veces ayudar a otros también nos ayuda a nosotros mismos. Habla de esta energía de los proyectos, y aquí también aparece el arcángel Gabriel, ¿sí? Que es un arcángel sanador, es una energía muy fuerte, muy potente, para, digamos, que nosotros podamos realmente ver esta situación desde otra perspectiva, ¿sí? Vean que es el arcángel que trae el corazón y unas alas, una nueva forma de vislumbrar las experiencias de amor, ¿no? Como baja y transforma en sanación, justamente porque el verde es sanación, y pareciera ser una sanación emocional, claramente una sanación emocional que nos invita a conectarnos con otras actividades, con el afuera desde un lugar diferente, para fluir. Y a ver, un consejito de aquí de las semillas estelares. Bueno, nos habla de, en la carta dice: doble misión, semilla estelar y trabajador de luz, sirve al mundo siendo tú mismo. O sea que nos habla de terminar de resolver y de soltar esta experiencia negativa, ¿sí? Darnos permiso para ser realmente quienes vinimos a ser, ¿sí? Aparentemente hay una conexión con el cosmos de la que nos está hablando esta carta, y una misión que tal vez está asociada a este proyecto para ayudar al mundo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros quedamos enganchados en ciertas historias emocionales, la energía lo que viene es a ayudarnos a trascenderlas para poder pasar
a otras experiencias y tal vez ya llega la hora, me da la sensación con esta carta, de soltar lo que ya nos pesa y no nos permite evolucionar para pasar a cumplir nuestra misión. ¿Sí? Y no es necesario que lo hagamos solos. Bueno, esta sería la primera tirada. Si te gustó, te invito a darle un like, a comentar, a conectarte. Fíjate cómo el verde aquí aparece en la tirada, limpiando toda esta energía, ¿sí? Y transmutando, llevándonos a una forma nueva de experimentar. Bueno, espero que te haya gustado, que te haya servido y que puedas soltar lo que ya es hora de soltar. Bueno, acá tenemos ya desplegada la segunda opción. Aquí también una opción que en este caso me habla más del equilibrio, ¿sí? Por la energía, ¿sí? Y bueno, es azul y está tirada muy conectada con las emociones. Así que vamos a ver qué nos dice la chica buscando el equilibrio. Bueno, lo que vemos aquí aparentemente es una pareja que ya tenemos, o alguien que digamos va a entrar en nuestra vida, ¿sí? Hay un 2 de copas, podría ser también un aliado a nivel laboral, aunque aquí da mucho la sensación de que está asociado a la pareja, al amor. El 2 de copas es la unión de dos iguales, ¿sí? Aparenta ser en este caso la persona que llega, una persona mental, ¿sí? Muy estructurada, ordenada, justa, ¿sí? Trae una espada, viene a cortar con algo que tal vez de tu pasado no estaba fluyendo. Esa es mi sensación, algo que no estaba fluyendo, y esta persona viene a hacer un corte con el pasado para un inicio completamente diferente, nuevo, con una transformación. Si ustedes miran esta carta atrás tiene unas mariposas, dos mariposas, o sea que acá tenemos el 2 de copas y aquí tenemos este caballero, decimos rey de espadas, que viene con una doble transformación, ¿sí? Y viene a traer justamente una propuesta, ¿sí? Un inicio de tipo emocional, ¿sí? Las copas siempre nos hablan de las emociones. Podría ser en otro ámbito, pero hay involucradas, digamos, una propuesta que en todo caso, si no fuera en el ámbito romántico, podría ser algo que nos emociona hacer, y además que va a traer a nuestra vida estabilidad, ¿sí? Tenemos el 4 de pentáculos, que es una carta que nos muestra estar como parados en la tierra, tener lo que necesitamos, ¿sí? Y además vamos a mirar las cartas que lo complementan, porque aquí esta unión viene conectada con la energía del as de bastos, ¿sí? Que es la energía, en este caso, en las cartas de
de Oyosen es la fuente, ¿sí? Son la energía del sol, del fuego, ¿sí? Así que puede que venga con mucho fuego, pero viene también con sabiduría, ¿sí? Hay una sabiduría que trae esta nueva experiencia emocional, ¿sí? Una nueva forma de mirar. Acá nos habla de la voz interior, hay empezar a manejar un equilibrio entre el fuego, la acción y por otro lado la emoción, ¿sí? Que podían estar en algún momento como en desequilibrio energético y que a partir de esta experiencia emocional se nos presenta una oportunidad de sanar, de curar, ¿sí? Aquí tenemos al rey de copas, o sea que no es solo rey de espadas, sino que también es un ser que, más allá de que tiene tal vez características mentales, de justicia, de orden, también nos habla de una persona con, digamos, capacidad de escuchar su voz interior y sus emociones y conectar con ello y, digamos, a través de ello producir una liberación, sería, ¿no? O sea, ayudarnos a liberar esa parte que estaba de alguna forma atrapada en alguna situación, alguna forma de ver las relaciones, y ahora a partir de esta experiencia tal vez tenemos la gran posibilidad de ver que en realidad podíamos experimentar vínculos más sanos, ¿sí? Y digamos más en vibración, con una energía amorosa, más armoniosa, ¿sí? Nos habla de al menos lo que yo veo es esta posibilidad que llega. Nos recomienda aquí la diosa Airin, perdón. No hay necesidad de preocuparse, todo está saliendo muy bien. O sea que si, digamos, aparece esta situación y en algún momento nos genera dudas, inquietudes, no saber cómo llevarla adelante, bueno, este es el mensaje. Todo está saliendo muy bien. ¿Sí? Hay que estar experimentando este vínculo a través de la calma, de la armonía, ¿sí? Confiando que todo va a salir muy bien. Y aquí aparece otra diosa que nos habla de tal vez el proyecto, la situación en la que se da el encuentro tenga que ver con niños, ¿no? Porque acá aparecen niños 2 veces, ¿sí? Aquí aparece otro niño, entonces tal vez hay algún encuentro, alguna situación que se da a través de niños, ¿no? Tuyos o de la otra persona. ¿Sí? Dice, eres buena ayudando, aconsejando y sanando niños. O sea que, digamos, tal vez a través de un encuentro en una escuela, en un jardín, en algún ámbito de juego donde hay niños, puede que aparezca esta persona. Dice, usa tus habilidades para ayudar a los niños. Puede que en el caso de que, por ejemplo, fueras un especialista en salud o psicología o sanación, apareciera alguna oportunidad que está conectada con esta historia donde va a haber una necesidad de trabajar con algún niño. Puede que esta persona tenga hijos o que, digamos, vos tengas hijos y esta sea parte del desafío. En todo
caso pareciera que, digamos, viene una experiencia que puede darnos una gran oportunidad de sanación, incluso respecto a historias con niños. Bueno, aquí fíjense todo fuego, fuego también. Conéctate con el fuego, así que en esta conocer al otro, integrarse con el otro, más allá del fuego de las relaciones íntimas, que también podría venir un poco con esta energía, nos pide que conectemos con nuestro poder, ¿no? Digamos que en este proceso, en esta experiencia, no perdamos nuestra conexión con nuestro poder y a la vez, qué lindo, que abramos el corazón, ¿sí? O sea, mantener nuestro poder, conectar con nuestro poder, pero con el corazón abierto, no desde un lugar, a ver, ¿cómo diría?, de presión al otro, sino más de un lugar de amor, ¿no? Entonces, digamos, nos va a invitar esta experiencia, ese desafío. Bueno, y aquí nos dice las semillas estelares, para los que conectan con esta energía, nos habla de la empatía, ¿sí? Dice soberanía energética, absorber lo ajeno. Bueno, aquí cuando nosotros somos muy empáticos, tendemos a absorber energías de otros, ¿sí? Por eso probablemente también nos recomienda conectar con la energía de fuego, con nuestro poder, y mantener el corazón abierto, porque cuando alguien está entrando en nuestra vida somos muy empáticos, no hay que caer en la dependencia con el otro. Entonces aquí es recomendable poder equilibrar estas dos polaridades, ¿sí? El fuego es el instinto, es nuestros centros más bajos, y el corazón es la energía de amor. Entonces, cuando nosotros equilibramos nuestras energías más bajas con las del corazón, nos podemos mover, ¿sí?, de una forma más eficiente, ¿sí? Y aquí también me conecta con esta sacerdotisa que nos habla de volver adentro, ¿sí? Y saber cuando una energía es nuestra o no es nuestra, no quedarnos mirando el espejo, ¿sí?, sin darnos cuenta que lo que estamos viendo es un espejo y no somos nosotros, sino que es un espejo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos actuar desde nuestro fuego y con amor, para poner límites donde sea necesario poner límites, para que esta empatía no se desequilibre, ¿sí? Y si, digamos, te sentís conectada con el mundo espiritual, también acá está hablando de que, digamos, puede ser una semilla estelar con estas características, que son unas características bastante particulares, ¿sí? Te invito, hay un video en el que yo hablo de la alta sensibilidad y la empatía, y sobre todo de esta dificultad a veces que tenemos los humanos de absorber, los humanos que tenemos esta característica empática, de absorber energías que no son nuestras. Entonces, poder identificar lo que no es de uno y también devolverlo o retirarlo, porque a veces nos quedamos pensando que estamos atrapados o que somos pobres porque, digamos, no, porque es lo que recibimos de afuera como mensaje, pero no es la realidad en absoluto. Entonces, siempre estar conectados con la paz y con nuestro poder. Básicamente estas tres son las tres energías en alineación: el instinto, el corazón y la mente. Cuando hay armonía es porque las tres están alineadas, y eso es lo que nos piden los guías.
bueno, si te gustó, te invito a darle un like. Y bueno, y a comentar si sentiste que vibraba con tu momento, ¿sí? Ten en cuenta que es una tirada general y no todas las tiradas son para todas las personas, por eso siempre recomiendo explorar previamente cuál es la tirada para cada uno. Bueno, muchas gracias por escuchar. Interesante, se viene alguna experiencia emocional muy linda por acá. Nos vemos en la siguiente tirada. Bueno, acá estamos con la tirada número 3, la fogosa tirada número 3, donde, bueno, acá vemos a alguien también trabajando energías de equilibrio y de postura, ¿sí? Y de fuerza. Aquí veo mucha energía de fuerza en esta posición del dado. Y el rojo nos trae mensajes bastante interesantes y conectados con esta tirada. Bueno, lo que yo estoy viendo aquí es bueno, acá no importa las figuras, hay una reina de espadas, ¿sí? Alguien con características mentales, básicamente, también tiene que ver con la justicia, la verdad, la honestidad, ¿sí? Una persona que tiene estas características, que es muy probable que seas vos, ¿no? Y que, digamos, con eso y la llegada de algún tipo de oportunidad de actuar, de hacer algo nuevo, ¿sí? Puede ser un nuevo proyecto, lo veo más asociado a proyectos y negocios, aunque podría haber algún inicio también emocional, por el 10 de oros, ¿sí? Que digamos nos habla de alguna oportunidad de tener alguna actividad estable, conseguir un nuevo trabajo, y que este trabajo, ¿sí? Nos traiga estabilidad y fortuna, ¿sí? Puede venir de la mano de alguna persona que ya conoces, ¿sí? Tal vez más joven que vos y que trae esta oportunidad, digamos, este mensaje de una mano, de un proyecto, de una nueva idea, ¿sí? Si vemos las cartas que acompañan, la reina de espadas está acompañada, ¿sí? En este caso por la reina de bastos, o sea que aquí tenemos, digamos, lo que para mí te escribe a vos es una energía de una persona honesta, recta, que mira hacia el futuro y que a su vez tiene todas las características de una reina de fuego, ¿no? Una persona que ya ha cultivado ciertas riquezas, ¿sí? Ciertos honores y que, digamos, esto está muy visible en la imagen, ¿no? Aparece como está así escrita. Pero también nos muestra que tal vez cuando llega este proyecto da como una sensación de me voy a estresar, no sé si lo voy a saber manejar, no sé si lo quiero hacer, o alguna de las condiciones nos trae ciertas dudas o desconfianza, ¿sí? Tengan en cuenta que bueno, este es un 7 de bastos, ¿sí? Y los 7 de bastos nos hablan de miedo a lo desconocido, ¿sí? De temores que por ahí nosotros tenemos, tal vez de experiencias del pasado, ¿sí? Entonces, bueno, tener en cuenta que esta energía tal vez nos esté como un poco activando en contra, pero por lo que se ve en las cartas puede ser un proyecto muy positivo,
nos muestra un 3 de copas, una celebración, una reunión, compartir con otros, que puede traer experiencias emocionales también muy alegres, ¿sí? Y de momentos de celebración, de unión. Y también nos habla de éxito. El 6 de bastos es una carta que, digamos, habla de tal vez energías que vienen del pasado, de conexiones, en el caso del campo emocional. ¿Sí? Puede ser que esta persona ya te conociera y entonces viene y trae un proyecto que es una gran posibilidad, aunque en principio parece que es estresante, puede ser una gran posibilidad, y donde hay, digamos, mucha posibilidad de éxito y de fortuna. Así que bastante atractiva esta tirada, muy fogosa. Nos habla de fertilidad, la diosa Ostara. Dice, es el momento perfecto para que empieces nuevos proyectos, accedas a nuevas ideas y alumbres nuevas condiciones. ¿Sí? Así que nos trae la posibilidad de algo nuevo, ¿sí? Y de aceptar esta nueva propuesta. Y aquí Pelé nos habla de pasión, ¿no? Pelé es la diosa del volcán, la diosa del fuego, en un punto, y nos dice, sé honesta contigo misma, ¿cuál es el verdadero deseo de tu corazón? Aquí es importante, al menos yo lo que veo con este mensaje, es volver a reconectar con nuestras pasiones. Porque, digamos, un proyecto cuando inicia exige un cierto nivel de compromiso y de pasión. Entonces, tal vez cuando nosotros entramos en esta energía del estrés, tal vez por alguna experiencia digamos, que vivimos, que nos alertó, nos puso en energía de estrés, y aparece una propuesta similar, bueno, se activa naturalmente esta energía. Y entonces dudamos ahí donde tal vez debiéramos fluir, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el verdadero deseo de tu corazón? ¿Sí? ¿A dónde te querés mover? Porque aquí hay posibilidades de moverse en algún sentido. Y está la energía como para que ahí donde te muevas tengas éxito. Entonces, digamos, si hay alguna duda, bueno, ¿dónde está tu pasión? Porque esto te va a ayudar a aclarar esa duda. Conéctate con el agua, ¿sí? La pasión tiene que ver con nuestra energía emocional y ver qué está pasando aquí, porque esta energía de estrés generalmente se produce y activa el sistema nervioso, el campo emocional. Entonces, ver, digamos, qué es lo que está activando y realmente cuál es tu deseo te va a ayudar a entrar en la energía correcta. ¿Sí? Por otro lado, la fertilidad, ¿sí? Se da a través de las energías de agua. Interesante. Aquí aparece un ángel que viene de alguna manera a guiarte. Es un ángel que está conectando con el orden y con las formas. Entonces proponiéndote que para que, digamos, este estrés que está acá sea como salvado rápidamente, hay una forma de pensar y de ordenar tu vida que por ahí tenés que cambiar, o que tenés que repensar, ¿no? A veces el nuevo orden nos invita a revisar cosas que nos sobran en nuestro hogar o en nuestro día a día, cosas que nos mantienen como detenidos y que nos impiden movernos con velocidad y rapidez. Sí, el nuevo orden, el orden que nosotros tenemos en nuestra vida es lo que hace que
podamos fluir más fácilmente o menos fácil. Y aquí estamos hablando de la energía del agua, que es una energía que nos pide fluir y que va a fluir de acuerdo al orden y las estructuras que nosotros tenemos. Entonces, bueno, abrirnos a celebrar y tal vez a aceptar que tenemos que cambiar cosas en nuestra vida. Y aquí, bueno, me encanta. Última carta de las semillas estelares nos dice: forja un camino nuevo, ¿sí? Nos habla de crear y no de seguir. Me encanta porque, digamos, es una energía que conecta mucho conmigo, ¿sí? Soy muy fanática de no repetir lo que hacen otros y hacer todo lo que, digamos, me sale. Y creo que de alguna forma cuando uno está armando un proyecto, digamos, y tiene esa capacidad creativa, debe permitirse dejar que esa capacidad surja. Por eso nos dice crear, no seguir. Forja un camino nuevo. Sé el líder que te hubiese gustado tener. ¿Sí? Aquí si hablamos de un proyecto y por ahí te toca o te invitan a liderar un proyecto y es claro que las habilidades las tenés, ¿sí? Y que por ahí nos da un poco de miedo, tal vez no habíamos tenido un proyecto así, de este tamaño, de estas características, y eso nos puede llegar a poner un poco nerviosos. Sí, ahora que veo toda la imagen, veo que esto puede estar sucediendo, pero acá nos está hablando de que tenemos esta capacidad, ¿sí? Y que podemos ser buenos en esto, ¿sí? Si tuvimos malas experiencias porque hemos tenido o trabajado en proyectos con otros que, digamos, no han sido buenos ejemplos para nosotros, bueno, nosotros podemos cambiar, podemos hacerlo mejor. Si está claramente la posibilidad de hacerlo bien, de poner toda la energía de la pasión y realmente que nos vaya bien, que tengamos éxito. ¿Sí? Así que me encanta este concepto, es muy conecta mucho conmigo, ¿no? O sea, realmente creo que si todos pudiéramos entender que la energía del creador interna es la que nos ayuda a avanzar a todos, conectaríamos con este mensaje, ¿no? ¿Por qué estar repitiendo siempre lo que hacen otros? ¿Por qué no ser quienes vinimos a ser, en definitiva? Entonces, los proyectos aparecen cuando nosotros estamos en esta energía, ser lo que vinimos a ser. Me encantó. Bueno, si te gustó, si te vibró, si iba con lo que necesitabas escuchar en este momento, dale un like, te invito a dar un like, te invito a suscribirte al canal. Y bueno, y avanzar hacia adelante a esta experiencia, ¿sí? Con toda esta visión, ¿no? La visión de que realmente lo que llega por una razón y nosotros ya estamos listos, ¿sí? Bueno, genial. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en otra tirada en breve.